Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar lukaimatz o también conocido como bocado del juez. Es un dulce muy popular en Turquía, Grecia y Medio Oriente. Para ver los ingredientes necesarios y lo fácil que es prepararlo, no os perdáis ningún detalle del vídeo. ¡Empezamos! En un bol añadimos 335 gramos de agua a temperatura ambiente, 20 gramos de azúcar y 10 gramos de levadura seca. Mezclamos un poco y añadimos 20 gramos de leche en polvo, 30 gramos de maicena, también conocida como fécula de maíz, y 300 gramos de harina de trigo para todo uso. Incorporamos los ingredientes añadimos una pizca de sal y mezclamos enérgicamente con la espátula. La masa no tiene que tener grumos y tiene que tener una textura muy elástica, tal como veis en el vídeo. Si no queréis utilizar una espátula, podéis hacerlo con las manos. Por último, añadimos 15 gramos de aceite de girasol y seguimos amasando. El tiempo total del amasado ha sido 10 minutos aproximadamente. Ya tenemos la masa lista. Mira la textura. Como os he dicho antes, es una masa muy elástica. Tapamos el bol con papel film y dejamos reposar la masa una hora aproximadamente o hasta que doble su tamaño. Mientras tanto, preparamos el almíbar. Para ello vamos a necesitar 2 tazas de azúcar, equivalente a 400 gramos, 2 tazas de agua, equivalente a 440 gramos, 2 rodajas de limón y 3 semillas de cardamomo opcional. Mezclamos un poco y hervimos durante 10 minutos a fuego grande. Pasado el tiempo, retiramos el limón y el cardamomo, colamos el almíbar y añadimos 70 gramos de miel. Mezclamos y reservamos. Pasado una hora, la masa ha doblado su tamaño, mezclamos de nuevo un poco para bajar el volumen y ponemos en un sartén una cantidad abundante de aceite de girasol y lo calentamos. Ponemos un poco de masa en una manga pastelera. No os aconsejo poner mucho, más o menos lo justo para freír una vez, ya que la masa sube de volumen y hay que mezclar cada vez que ponemos masa en la manga pastelera. Si no le bajamos el volumen, no saldrá bien los lukaimatz. Calentamos el aceite a unos 180 grados aproximadamente. Cuando llega a esta temperatura, bajamos el fuego a medio. Si no tenéis termómetro, podéis coger un poco de masa y añadirla en el aceite, y si la masa sube rápido, el aceite está perfecto. Ahora metemos una tijera un poco en el aceite caliente y cortamos el lukaimatz. Como veis sube muy rápido, el fuego lo hemos bajado ya al medio y una vez que terminamos de añadir el lukaimatz mezclamos en todo el momento para que se haga por todos los lados. Es importante no freírlos muy rápido, yo los he frito durante 8 minutos.
Si queréis que el crujiente aguante de un día para el otro, cuando habéis frito por la mitad del lucaymas, podéis sacarlos y ponerlos en un escurridor y pasados 30 minutos volver a freírlos a fuego medio. Yo este paso no lo hago nunca, ya que en mi casa es muy difícil que dure de un día para el otro, y si duran también están muy ricos sin la textura crujiente, ya que estarán emborrachados con el almíbar. Una vez listos, los escurrimos bien de aceite y los ponemos directamente en el almíbar. El almíbar está frío. Bañamos bien el lucaymas con el almíbar y lo sacamos en un plato. Si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, me gustaría pediros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho. De esta forma me mandáis ánimo para seguir subiendo más recetas. Cuando están listos, les añadimos un poco de pistacho opcional, nos preparamos un té y a disfrutarlos. Yo más que bocado del juez, los llamaría bocado de Dios, porque son un verdadero manjar, crujientes por fuera y muy tiernos por dentro. Espero que os guste la receta y que os animéis a prepararla. Dejadme un comentario para saber si os gusta la receta y de qué parte del mundo me veis. Y también cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirme. Ya sabéis que me encanta leeros y siempre intento contestar a todos los comentarios. Hemos llegado al final de este vídeo también. Quería agradeceros todo vuestro apoyo. Muchísimas gracias por estar allí. Hasta pronto y Dios os bendiga. Adiós.